El escritor y colaborador de ABC, Juan Manuel de Prada, pisó este lunes la 42ª Feria del Libro de Córdoba y lo hizo con dos obras recientes, una de ensayo y otra de ficción. La primera, Dinero, de Mogresca y otros podemonios, es una colección de artículos de prensa, conferencias y escritos en los que el autor reflexiona sobre el mundo y la España de hoy y da a conocer un punto de vista que parte de la tradición para denunciar lo que entiende como engaños, desde los partidos que no buscan el bien común, sino que escenifican un conflicto en el que siempre están de acuerdo en sus intereses, hasta la existencia de poderes supranacionales a los que los países no pueden hacer frente. No he querido jugar a Cortázar, no he querido hacer Rayuela, pero sí, tengo que decir que la lectura de este libro así me ha procurado algunas visiones. Con permiso de su autor, por ejemplo, quiero ver cómo algunos de los capítulos que él sitúa al final, y él lo divide a través de temas, algunos de esos capítulos nos dan las claves para encontrar las raíces de los males que se denuncian en los primeros capítulos. Es decir, por ejemplo, cuando él habla del fin de la palabra, ese lenguaje que ya no bautiza el mundo, como por ejemplo lo bautizó Adán cuando en el paraíso fue nombrando a los animales y a las plantas según el mismo Dios le había pedido. En eso está la raíz, por ejemplo, de la demagogia, que no busca el bien común, sino los bienes particulares. En la muerte de Dios encontramos que para el hombre actual nada es estable, que lo que hoy es excesivo, mañana será normal. Encontramos, por ejemplo, las raíces de una sociedad que dialoga, pero no llega a entenderse. O cómo la libertad de opinión nos ha conducido a un lugar en el que todo es igual. Encontramos, por ejemplo, que Pilatos puede ser un perfecto demócrata, porque no encuentra las raíces de la verdad o la pregunta que es la verdad, y al final, conducido por el pueblo y preguntando al pueblo, termina por lavarse las manos y condenar a un inocente. Juan Manuel de Prada es un escritor, me parece que sería ocioso que yo relatase toda su trayectoria. Lo conocemos desde aquella torrencial, exuberante novela que eran Las máscaras del héroe, en la que recrea la vida cultural y social en la España de principios del siglo XX. Lo continuamos conociendo por La tempestad, premiada con el Premio Planeta en el año 1997, cuando su autor todavía era bastante joven. Quienes hemos leído sus dos vertientes, la de novelista y la de articulista, sabemos que como en cualquier buen escritor que se aprecie, no se pueden disociar las dos cosas, de forma que encontramos en sus novelas parte de las ideas que reflejan sus artículos y también en sus propios artículos la narración densa, poderosa, exuberante que encontramos y que admiramos en sus novelas. Y estoy pensando, por ejemplo, en esta página, en una de las páginas del libro en la que recrea la agonía del emperador Carlos V en el monasterio de Yuste. Leyendo esa página me ha venido a la cabeza la nostalgia de otras páginas que admiré mucho, de novelas como El séptimo velo, como Me hallará la muerte, esa tensión narrativa, esa exuberancia, esa precisión de este narrador, bueno, que ya adelanto que se encuentra entre mi preferido de la España de hoy. Una de las frases de su intervención permitió unir los dos títulos de los que se habló en la cita. Las guerras hoy se libran en Wall Street, pero las sigue sufriendo el pueblo llano. Así se expresaba el autor. La guerra del pasado era la de Filipinas, que protagoniza Morir bajo tu cielo, la última de sus novelas, en la que se recrea un episodio histórico, aunque protagonizado por personajes inventados. Él ha hablado sobre todo de mi más reciente libro, Dinero, de Mogresca y otros podemonios, que es un libro, diría, un libro de combate, podría decir casi un panfleto, si la palabra panfleto hoy en día no estuviese tan desprestigiada, cuando el panfleto es un género literario y político sumamente respetable. Panfleto porque es una censura, una denuncia acre, una denuncia
sin componendas de la situación presente, de eso que llamamos el sistema, y que ciertamente pues, es difícil de describir, pero que es una especie de aleación de poder indudablemente superior a la que ha existido en ninguna otra época de la humanidad, y en donde creo que, como en ninguna otra época, los seres humanos estamos tiranizados, ¿no? Y en donde en realidad ya hemos perdido la capacidad para influir sobre nuestro propio destino, ¿no? Puesto que los gobiernos, los estados, incluso los estados, se han convertido ya en peones de un poder transnacional que se ha vuelto incontrolable, ¿no? Donoso Cortés, un gran pensador político español, tiene una visión profética. Él escribía todavía en la primera mitad del siglo XIX. Tiene una visión profética, dice que los tiranos del pasado, que habían sido fácilmente combatibles, porque eran tiranos locales, pero que se estaba formando un nuevo tirano, que iba a ser un tirano universal que iba a poder controlar el mundo. En esta misma línea, Tocqueville, en La democracia en América, en su gran obra, tiene también una visión profética en la que dice que la democracia corre el riesgo de convertirse en una tiranía mucho más pavorosa que cualquier otra, porque no será una tiranía que prohíba, que reprima, que torture, sino que por el contrario va a ser una tiranía benévola, una tiranía paternalista, que lo que va a hacer es anular la voluntad de sus oprimidos, digamos así, de tal manera que va a conseguir convertirlos en niños a los que va a poder manipular gustosamente y a los que va a privar de fuerza, porque entre ellos no va a existir la comunión de las almas que tiene que haber en toda comunidad política. Bien, yo creo que esto se ha producido hoy, eso que llamamos el nuevo orden mundial, es ese tirano gigantesco del que habló Tocqueville, ese tirano universal del que habló Donoso Cortés, y creo que hoy, desgraciadamente, esos poderes transnacionales han dejado absolutamente convertido en un pelele a los estados. Hay una frase también profética de Pío XI que cito yo en algún momento en el libro, en una encíclica suya, que a mí me parece una de las más grandes encíclicas que nunca se haya escrito, 40º año, en donde dice que los estados, en lugar de ocupar el puesto de árbitros de la economía, van a pasar a convertirse en lacayos de la economía, lacayos de la plutocracia, lacayos del dinero. Y esto creo que es la nota característica de nuestro tiempo y la nota predominante de esta corrupción de las democracias que hoy en día estamos sufriendo. El principio de representación política ya no rige. Nosotros, cuando votamos a un partido, al que sea, ese partido o esos representantes a los que hemos elegido no van a defender aquellas cosas que a nosotros nos preocupan, con vistas al bien común. Naturalmente no tienen por qué defender intereses egoístas o personales, pero no somos representados por ellos, sino que inmediatamente ellos se convierten primero en una oligarquía que defiende sus propios intereses, la partitocracia, e inmediatamente se van a poner al servicio del dinero. Si hoy en día algo llama la atención es ver cómo, independientemente de la inclinación ideológica del gobierno de turno, pues unos y otros al final ante quien responden es ante los organismos transnacionales donde se maneja el poder plutocrático, Fondo Monetario Internacional, bancos centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y paralelamente se está produciendo esta hipertrofia o intromisión de estos organismos supranacionales. La Unión Europea es un ejemplo evidente, en donde se va sustrayendo competencias
a los poderes políticos elegidos por los pueblos, y esas competencias van a parar a organismos o a gobiernos que no han sido elegidos por los pueblos, sino que son burócratas elegidos no se sabe con qué oscuros intereses. De Prada aseguró que en su propósito siempre está el hacer novelas de personajes, obras en las que muestre el conocimiento del alma humana. Desde este punto de vista, el arte y la literatura pertenece a este campo, vive en el conflicto. En su propósito está retratar el conflicto entre el bien y el mal, entre la tendencia natural, nos dice el autor, a hacer el bien que tienen los seres humanos y también aquello que les empuja a caer al mal. En su propósito está retratar el conflicto entre el bien y el mal, nos decía el autor, entre la tendencia natural a hacer el bien que tienen los seres humanos y también aquello que les empuja a caer al mal.